un tema que sé que les ha pasado a muchísimas personas, a muchos ecuatorianos comunes y corrientes. En los últimos meses he recibido decenas de llamadas de personas que me piden que investigue un tema de extorsión a través de llamadas telefónicas. Llamadas de personas con acento extranjero, venezolanos en la mayoría, colombianos, que pues afirman ser íntimos amigos de los jefes de las bandas delincuenciales de las que se habla todos los días en los medios de comunicación y piden dinero. Para ello describen absolutamente toda la vida de esas personas, con quién están casados, dónde trabajan, quiénes son, cuántos son, cómo se llaman sus hijos, a qué colegios van, qué tipo de actividades realizan, lo cual obviamente estresa, pone nerviosos, entra en pánico muchas de las personas. Quisimos entonces investigar este tema porque ya fue muy recurrente. De lo que conocemos, hay más de 120 denuncias en la Fiscalía General del Estado de personas que han sido víctimas de este tipo de extorsión y presión. Para eso agradezco que nos haya aceptado la invitación al Teniente Coronel, ¿sí? Teniente Coronel, sí. Wilson Zapata Cruz, él es jefe de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión aquí en nuestro país. Wilson Zapata Ortiz, muchas gracias, Janet. Gracias por la invitación. Primero, es menester pues agradecerles a ustedes por este espacio. Es importante que la ciudadanía conozca qué es lo que hace la Unidad Antisecuestro y Extorsión y cómo se está tratando de manejar precisamente este tema, que es un delito, usted ya lo ha mencionado, recurrente. Tenemos en realidad, en lo que va del año, cerca de 530 denuncias a nivel país. Las provincias de mayor incidencia están siempre en la provincia de Pichincha, seguidas de Guayaquil, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. En estos puntos es donde se ha generalizado o donde se ha localizado este tipo de extorsiones. Evidente que el trabajo de la Policía Nacional debe estar enfocado y debe estar sumado a la tarea ciudadana en las acciones de prevención que permitan como tal generar las barreras necesarias para que la ciudadanía pueda prevenir este delito. Las tareas de prevención siempre estarán acompañadas de las acciones investigativas que nosotros podemos realizar, pero esto siempre se lo realiza ya en una tarea post-delito. Pero la misma doctrina de la prevención del delito nos habla de dos formas de mitigar el delito. La una, las acciones preventivas, que es lo que estamos trabajando y gracias a los medios que nos han permitido esta apertura precisamente para poder informar a la ciudadanía, estar prevenidos sobre el método que se está utilizando. Y la segunda, pues las acciones investigativas que se van realizando de la mano y han tenido resultados satisfactorios durante el año anterior y en lo que va del año. Coronel, si le parece, para que la gente un poco se ubique sobre el tema que estamos hablando, quisiera pasar un cortísimo audio, una parte, una muestra de este tipo de extorsión de la que ha sido víctima mucha gente y como ya nos dice el coronel Zapata, ha habido más de 500 denuncias. Yo había logrado recoger una información de que había 116 denuncias en concreto y que iban en aumento. Por eso había mencionado que hay más de 120, pero son más de 500 denuncias. Entonces, escuchemos este audio que es cómo opera esta banda. Estamos todos obstinados, peleando en guerra. Todo de parte de Fito, los choneros. Decide, cabezas. Decide ya qué cuenta te paso ya para que transfieras. No me vas a salir con 200, ni 300, ni 400 dólares. De $1000. Bueno, entonces ahí una pequeña muestra de una persona que llama, pues dando datos precisos y pues con una voz que causa temor y que pues exige, a cambio de no hacerte daño, exige dinero. ¿Qué han averiguado sobre esta modalidad de extorsión? Janet, se han iniciado tareas investigativas. Estas tareas investigativas están generando ya respuestas. De la mano de Fiscalía General tenemos aperturadas investigaciones previas, tanto por el delito de extorsión como por asociaciones ilícitas, dada la cantidad de denuncias que nosotros tenemos. Planteamos nosotros respuestas a mediano y a corto plazo, más detalles informando respecto a este evento. Prefiero orientarle hacia la modalidad que estamos hablando, precisamente para no poder afectar las investigaciones que se vienen desarrollando. Nosotros debemos reconocer, Janet, que nosotros hemos vivido dos etapas importantes que nos han llevado al punto actual. Primero, el éxodo
si lo podemos conocer como tal, el éxodo de los ciudadanos venezolanos cuando se vieron obligados a salir de su territorio, arrastró consigo también la migración tanto del delito como de delincuencia organizada que viene afectando a los territorios. Esto no es únicamente tema de Ecuador. Vemos nosotros la misma modalidad que viene afectando también a Colombia, que ha afectado a Perú, que ha afectado a Chile. Resultados ha generado Perú, precisamente en una modalidad similar a la que nosotros vamos revisando. Penosamente, esto se suma a lo que nosotros hemos vivido por el tema del COVID, en donde nos vimos recluidos durante una etapa de nuestra actividad económica, sobre todo de la interacción que nosotros teníamos, pero más adelante pues esta actividad se reactiva y se reactiva de la mano precisamente de la publicación de nuestra información, de nuestras actividades en redes sociales. Y esta información penosamente no es bien manejada por los ciudadanos. Es una de las alternativas y es uno de los mecanismos que toma el delincuente precisamente para nutrirse de toda la información que usted decía. Precisamente nosotros vemos cómo se nutren de información respecto de nuestro entorno familiar, respecto de nuestras actividades de fin de semana, respecto de donde estudian nuestros hijos y demás, pero es simplemente la información que nosotros proporcionamos en esas redes sociales, porque mezclamos nuestro perfil personal con el perfil público, el perfil social que nosotros queremos manejar. Y esto evidentemente representa un talón de Aquiles en donde el delincuente toma precisamente esta fortaleza para tratar de obtener un rédito económico en corto tiempo. El delito de extorsión es un delito de oportunidad. Penosamente ocurre y se ha generado una industria que es rentable para los delincuentes. Las llamadas se generan tanto desde el país como desde el exterior. La generalidad de estas llamadas representa la utilización de redes sociales, especialmente WhatsApp. A través de esta red social se comunica el delincuente y exige el pago de dinero. Hoy en día esta modalidad sigue mutando y en algunos casos el delincuente, sin cerrar la llamada, exige la transferencia de un dinero a cuentas generalmente en el Ecuador, precisamente para obtener ese rédito económico. Lo que se viene trabajando precisamente es una tarea primero preventiva, como le mencionábamos, pues algunos ciudadanos prestan estas cuentas con interés o sin interés. Esto representa la materialización del delito y evidentemente están coayudando para que el delito crezca como tal, esta industria crezca. Las personas, una vez que han visto o que se ven convocadas por estas personas mediante una llamada telefónica y no tienen la preparación suficiente, sufren tanto temor que tratan de pagar sin pensar de que esto les convierte en un potencial blanco para una siguiente extorsión, dado la facilidad que tuvieron para obtener el dinero en primera instancia. En razón de esto, pues venimos trabajando y audios como el que usted acaba de transmitir son precisamente parte del material que nosotros distribuimos y generamos esta conducta que de alguna forma debe ser receptada por la ciudadanía, precisamente convirtiéndola en parte de su diario vivir. Eso es precisamente lo que se viene trabajando. Coronel, a ver, vamos poco a poco. Entonces, para que la gente lo sepa y sepa cómo actuar frente a esta situación de extorsión a través de llamadas telefónicas. Primero, deben saber que no es que se averiguan su vida porque los están persiguiendo, porque hay alguien siguiéndolos o interviniendo sus teléfonos celulares o sus computadores, sino que obtienen la información valiosa de sus propias redes sociales para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Cuánto postean? ¿Qué es lo que muestran ahí? Hay gente que postea desde que se levanta y casi que hace un paso a paso de su vida durante todo el día en redes sociales. Bueno, esa es información valiosa, tal como nos dice el coronel Zapata, para es alimento para estas personas que viven de la extorsión, que además se informan muy bien, porque en algunos audios, coronel, que yo tuve la oportunidad de escuchar, se atribuían ser amigos íntimos de los jefes de las grandes bandas delincuenciales de las que hablamos todos los días en los medios de comunicación. No es difícil saber cómo se llaman, el alias Fito y el Rasquiñas, o el Rasquiñas se murió, pero digamos, todos estos alias que mencionamos todos los días en los medios de comunicación. Entonces se atribuyen ser amigos de él, lo que causa más pánico. Sí, bueno, esto responde a una conducta que viene siendo de alguna forma monitoreada por parte de la unidad.
Janet, debo mencionarle cómo ha ido evolucionando el delito. Si nosotros recordamos para inicios del año 2020, este delito estaba atado precisamente a lo que nosotros conocíamos una modalidad en la que se atribuían ser familiares que venían del extranjero, recuerda usted, y que habían sido aparentemente detenidos en cualquiera de los puertos de migración y requerían una cantidad de dinero para que ser liberados. Eso era la modalidad a inicios del 2020. A mediados del 2020 nosotros vemos una modalidad diferente en la que las personas accedían a servicios sexuales, chateaban con las servidoras y no concretaban estos servicios, pues entonces las personas que eran sus proxenetas como tal se referían a través de estos medios y por el tiempo perdido exigían la cantidad de dinero a cambio de no divulgar la conversación que habían tenido a través de estos medios. Ya para inicios del 2021, luego nosotros teníamos la modalidad que estaba entonces en boga. Eran precisamente atribuirse funciones respecto de grupos irregulares internacionales, Ejército de Liberación Nacional, ELN, FARC y demás, eran los puntos más apetecidos por estos delincuentes, atribuirse esas funciones precisamente para generar mayor temor en la ciudadanía. Ahora, nosotros, a partir de la crisis carcelaria, como usted bien lo ha mencionado, el punto que ellos ven como fortaleza a atribuirse es precisamente el ser parte de estas organizaciones para generar un mayor temor en la ciudadanía y precisamente obtener un rédito económico. Nosotros tenemos diferenciadas cierto tipo de modalidades, ¿no es cierto? Y de las 531 denuncias, le debo mencionar que el 81% corresponden a esta modalidad virtual. El 11% corresponden a la no revelación de información íntima, es decir, la información que nosotros muchas veces distribuimos a través de redes sociales y que cae en manos equivocadas. Esta información también es objeto de extorsión por parte de cierto grupo de delincuentes. ¿Qué quiere decir con información íntima? ¿Qué tipo de información? Muchas personas mantienen relaciones a través de redes sociales, proporcionan información o fotografías íntimas de sus relaciones y esta información luego se ve revertida en su perjuicio precisamente a cambio de no divulgar fotografías íntimas de estas personas, precisamente tratan de recibirse dinero. Ese es el 11% apenas de las extorsiones que nosotros tenemos. ¿Y esa información la obtienen, no sé, hackeando? Muy pocos casos ¿WhatsApps o...? Muy pocos casos hackeando, muchas veces la obtienen tratando de acercarse a sus víctimas, tratando de obtener de sus propias víctimas a través de una relación sentimental, a través de conversaciones o guiando a esta persona precisamente para que hagan videollamadas en este mismo sentido, tratan de obtener esta información. Y este es el 11% de los casos que sí se han logrado resolver. Es decir, es una persona que seduce a otra, le invita o le sugiere hacer este tipo de videos o enviar este tipo de fotografías y luego esa misma persona las usa en contra de la chica o el hombre o la mujer que envió esos videos. Precisamente, Janet. Representa el 11% de los casos que han sido resueltos. El 5% de los casos nosotros tenemos enfocados en una modalidad en la que las personas son víctimas del robo de sus vehículos. Y en una acción desesperada por recuperar el bien, tratan de publicar estos bienes precisamente a través de redes sociales para obtener información. Esta información no siempre les conduce a la recuperación del vehículo y más bien cae en este tipo de organizaciones precisamente quienes tratan de obtener un rédito económico para devolverles, entre comillas, que nunca ocurre, estos bienes. Claro, y dicen, páguenme primero, deposítenme el dinero y luego le digo dónde está el vehículo, quién lo tiene. Así es. Y el 4% restante, Janet, ese 4% representa ya extorsiones reales o extorsiones comunes, como nosotros las denominamos, en las que personas en sus actividades normales reciben comunicaciones a cambio de no atentar en contra de su vida, similares a las virtuales, pero en este caso pues ya con evidencias reales de que ellos tienen acceso a sus lugares de trabajo, oficinas, donde estudian sus hijos y demás. ¿Y esas víctimas son personas ya de alto nivel, digamos, empresarios con cierto nivel económico? Sí, de todo rango tenemos este tipo de víctimas. Evidentemente las organizaciones cuando se dirigen a este tipo de extorsiones, ya en casos comunes de extorsiones comunes como como secuestros, hacen un estudio previo de la víctima y ese es el mecanismo en el que se mueven estas organizaciones, tratando de establecer precisamente cuáles son los bienes que procede la víctima, cuál es el nivel de rentabilidad que les dejaría este delito y este es el trabajo que vienen desarrollando. Ahora,
Para diferenciar precisamente entre las extorsiones virtuales y las extorsiones comunes, existe la forma de hacerlo, porque evidentemente nosotros debemos saber cuál es la información que pusimos en redes sociales. Si nosotros hablamos un poco de seguridad y el tiempo nos lo permite, nosotros debemos referirnos a los círculos de seguridad, y los círculos de seguridad son importantes. En un círculo interno nosotros referimos precisamente que en el primer círculo de seguridad la información que nosotros manejamos respecto de nuestras reuniones, traslados, espacios íntimos, actividades donde estudian nuestros hijos, refiere precisamente a nuestro entorno íntimo, a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestra madre, a nuestros hijos. Ellos son los que deben saber precisamente cuáles son estas actividades. Y en caso de secuestro, precisamente este es el entorno que nos colabora a nosotros precisamente para llegar a tiempo a obtener los indicios que nos conduzcan al esclarecimiento del delito. Pero más allá de este entorno, nosotros debemos separar cuál es el siguiente círculo de seguridad en donde nuestros asistentes deben conocer cuál es la información que nosotros debemos publicar respecto de nuestras actividades económicas. Precisamente nuestros asistentes pues no conocen dónde estudian nuestros hijos, de dónde nos vamos a trasladar, qué hacemos el fin de semana o qué actividades nosotros desarrollamos. Es un segundo círculo de seguridad en el que nosotros nos manejamos. Y finalmente el tercer círculo de seguridad, que es el perfil público, en donde nosotros publicamos las actividades que nosotros necesitamos que la comunidad conozca respecto de nuestras actividades económicas, de nuestras actividades sociales como tal, o el producto que nosotros estamos publicitando a través de los medios. Es un tercer círculo de seguridad que no tiene por qué mezclarse precisamente con nuestro primero y nuestro segundo círculo de seguridad. El manejo de estas redes sociales es importante precisamente, como le decía Janet, pues la primera tarea que nosotros evidenciamos como tarea importante es, primero, visibilizar esta cantidad de eventos. Es la primera acción que estamos generando comunidad, y esto nos ha permitido a nosotros conocer ciertas denuncias que antes no se las conocía. Sabemos que existe todavía una cifra negra, pese a los 530 casos que nosotros manejamos. Sabemos que existe una cifra negra de personas que temen a denunciar, de personas que no quieren denunciar y personas que por temor han pagado. Esto lo único que ha generado es potencializar el delito. Claro, conozco un caso, coronel, justamente de una persona a la que le pidieron que deposite, me parece que fueron $2,000, los depositó con el temor y con la idea de que ya lo dejen en paz, y no, tuvo una siguiente llamada, ya no le pidieron 2,000, le dijeron no, ahora necesitamos 3,000. Y en ese momento esta persona lo que hizo es bloquear este número desde donde le estaban escribiendo al WhatsApp, y ahí se acabó el problema, y poner la denuncia, ¿sí? Porque hay que registrar cuánto de este problema estamos teniendo, y las denuncias es un buen referente. Está bien, y no sé si podemos hablar ahora de esto, de qué hacer. ¿Qué hacer si recibo una llamada en donde me están extorsionando, me están describiendo mi vida privada, que no es tan privada porque lo estamos publicando en redes sociales? ¿Qué deben hacer? Janet, bueno, hablamos durante toda la etapa anterior del antes, la etapa preventiva, cómo poner los bloqueos y demás. Ahora debemos referirnos qué pasa si nos ocurre la llamada. Perfecto. La primera reacción lógica del ser humano sería cerrar la llamada y bloquear el número telefónico, es decir, negar el acceso a esta persona. Pero recordemos que no hemos conocido, no hemos explotado lo suficiente de lo que conoce esta persona de nosotros. Tarea importante para las personas es saber qué tanto conocen de nosotros. Esto nos va a permitir diferenciar precisamente de los casos virtuales respecto de los casos reales. Si esta persona evidentemente conoce nuestro domicilio, pues nos dará detalles particulares de lo que es nuestro domicilio, el color del portón, de cuántos pisos es nuestro domicilio, etcétera, etcétera. O posiblemente nos envíe hasta fotografías de nuestro domicilio. Entonces estamos hablando de una acción en la que nosotros requerimos una atención inmediata, y evidentemente a través del 911 la ciudadanía puede contactarse inmediatamente con la unidad antisecuestro y extorsión y generar como tal los mecanismos que le permitan tanto una protección desde el momento de la denuncia hasta la judicialización, y nosotros partimos un poco más adelante porque hacemos un seguimiento luego de la denuncia y luego de la judicialización, luego de la detención del ciudadano hasta la obtención de la sentencia. Entonces, esa ayuda nosotros la ponemos a disposición de la ciudadanía a través de las llamadas al ECU 911, pero durante la llamada, primero, yo sé que es difícil mantener la calma.
escuchar mucho lo que nos dice esta persona, atentamente lo que nos dice esta persona. Si podemos grabarla a través de los mecanismos que nos permiten las aplicaciones a través del APP, es importante tener una grabación, llevar un registro de las horas a las que me ha llamado esta persona, y si el número telefónico lo podemos copiar, es importante tener un registro de este número telefónico, explotar mucho la información que la persona me va a decir y plantearle una segunda conversación más adelante en un ámbito totalmente digamos, amistoso y de conversación. No podemos nosotros entrar en una confrontación directa con este tipo de delincuentes. No es aconsejable, dado el nivel de riesgo que puede generar si es que tienen acceso a la familia o a su entorno, pero sí dejarle planteada la posibilidad de una siguiente conversación. Este tiempo que nosotros planteamos es importante para generar la comunicación precisamente con funcionarios de la unidad, y en la segunda llamada pues nosotros tener ya acceso a este tipo de información y poderle asesorar a la familia y guiarle durante el proceso. Entonces, indicaciones: recoger la mayor cantidad de información posible y llamar inmediatamente al 911 para que la UNACE atienda profesionalmente este tipo de casos y nos ayude a determinar si es una de estas extorsiones, digamos, comunes, por llamarlos de alguna manera, o si se trata ya de una extorsión que la tenemos que tomar en serio, porque detrás realmente hay bandas organizadas y de delincuentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan cerca estamos de encontrar? Usted me dijo que al principio que no podíamos como ahondar mucho sobre cómo están las investigaciones, pero sí quisiera saber, y creo que es algo que quieren saber las personas, qué tan cerca están de descubrir quiénes están detrás de todo esto y detenerlos, o sea, detener las extorsiones. No sé si detenerlos a ellos físicamente, ojalá. Sí, bueno, las tareas siempre se encaminan precisamente a eso, Janet. Ya en la segunda etapa las acciones de policía como tal y de la unidad están encaminadas a la identificación de los autores. Le mencionaba que tenemos procesos abiertos tanto de extorsiones en cada uno de los territorios, pero también hemos sumado extorsiones, un proceso como tal de asociación ilícita junto con Fiscalía General, el mismo que va avanzando. Planteo una alternativa posible de solución a corto y mediano plazo, dependiendo de cómo avancen como tal las tareas, representando como esto acciones que nos permitan a nosotros, primero, identificar a las personas y segundo, atribuirles un grado de responsabilidad con todos los indicios asociativos que nos demanda como tal nuestro código. Esto hace referencia a requerimientos no solo en el país, sino también fuera del país, a las empresas que proporcionan estos servicios para que nos provean de la información suficiente, por lo que nosotros demandamos un poco más de atención de la ciudadanía y planteamos una alternativa de solución a corto y mediano plazo posiblemente. En los próximos meses nosotros les daremos resultados a ustedes. Estamos trabajando, tenemos una muy buena línea de investigación, nuestros profesionales están capacitados en el tema y tenemos la posibilidad de hacerlo como lo han hecho también otros países. Sabemos cuál es el mecanismo que están utilizando, sabemos cómo partir y de hecho pues en este punto nuestro trabajo es generar ese nivel de confianza y tranquilidad en la ciudadanía. Perfecto. Coronel, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido muy útil la información que usted nos ha proporcionado. Ustedes ahora ya tienen unas indicaciones claras de lo que tienen que hacer. Quizás otro dato importante es si les llegan a dar el número de cuenta en donde tienen que depositar ese dinero, también es vital esa información para que puedan saber quiénes están detrás de esas cuentas, si las están prestando para que estos delincuentes puedan extorsionarlos o son los mismos dueños, digamos los mismos miembros de esta banda que están generando esta extorsión. Así que ese dato también puede ser importante. Gracias, coronel.